Mundo. Mire, hace un par de semanas hablamos justo con Nestora Salgado, candidata plurinominal por el partido Morena al Senado de la República, y pues también sobre esta acusación que hizo el candidato presidencial José Antonio Meade en el segundo debate presidencial, que la llamó secuestradora, toda la polémica que se armó en torno, y también pues esta entrevista que tuvimos con Nestora Salgado tuvo muchísimas reacciones. Por eso el día de hoy está con nosotros aquí en el estudio, se lo agradecemos muchísimo, la antropóloga Marta Lamas, precisamente pues que le ha dado muchísimo seguimiento desde el día 1 al caso de Nestora Salgado, pues para que nos explique quién es Nestora Salgado, de qué se trata todo este proceso judicial que llevó a cabo y si se vale que un candidato presidencial haga este tipo de señalamientos. Muy buenas noches, Marta, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Vianey, buenas noches, Lupita. Buenas noches. Mira, yo he seguido el caso de Nestora casi desde el principio, hace 4 o 5 años, ¿no? Y conozco su historia, he hablado con ella varias veces y entiendo un poco el entretejido político que se ha construido ahora, del cual voy a hablar. Nestora es una mujer mexicana que se casa a los 16 años, tiene 3 hijas, un marido que la maltrata, decide irse de mojada a Estados Unidos. En Estados Unidos logra, después de 7 años de estar limpiando casas y oficinas, conseguir la nacionalidad estadounidense, consigue una nueva pareja y cuando empieza a ganar dinero, a mandar sus dolaritos, como tantos de nuestros migrantes, ¿verdad? Claro. Sus remesas, a su pueblo, a Olinalá. La gente de la comunidad encantada y empieza a viajar 1 vez o 2 veces al año, llevando cosas para la gente. Y cuando en Olinalá deciden hacer una policía comunitaria, hay que recordar que en Guerrero la policía comunitaria consigue su estatuto legal en el año 2011 con una ley, que es la ley 107, que dice que son legales las policías comunitarias porque Guerrero es un estado en donde el tránsito de drogas es brutal y donde hay muchísima violencia, muchísimos intereses políticos. Hemos visto todo lo que ha pasado en Guerrero desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, entiende, digamos, el Estado de que hay comunidades que requieren defenderse, ¿no? Y acepta a las policías comunitarias. Cuando se crea la policía comunitaria en Olinalá, pues la comunidad, que estaba muy agradecida con Nestora, dice, no, pues tienes tú que ser la comandante, y es la primer comandante mujer de una policía comunitaria. Y ahí yo te diría que se cruzan 2 cosas. Se cruza por un lado toda esta discusión de los usos y costumbres, ¿no? De cómo en una comunidad, cuando alguien hace algo mal, deciden castigarlo. Y se cruza yo lo que creo que es un poco la ingenuidad de Nestora, de no darse cuenta de que empieza ella a tocar intereses económicos muy fuertes. Viene la gente de la comunidad a contarle, por ejemplo, que hay los empresarios de Olinalá no les permiten vender su mercancía porque hay un tipo que está vinculado a uno de los síndicos de la comunidad, que es un acaparador, ¿no? Entonces él quiere vender todo y subirle el precio, etcétera, etcétera. Entonces ella empieza a decir, a ver, esto no se vale, me meto. Le vienen a anunciar que ha habido la muerte de unos ganaderos a los que les robaron unas reses y que justamente este síndico había como borrado ¿cómo se llama? Las pistas, digamos, de quiénes habían estado en eso, ¿no? Patrón. Armando Patrón Jiménez. Ajá. Entonces ella agarra a este personaje y lo mete a la cárcel y los cómplices de este personaje son los que van a poner la primera demanda de secuestro. Para eso hay otro incidente muy complicado, que es que se acercan unas mamás de unas muchachitas, 4 muchachitas, adolescentes de 16, 17 años, que habían empezado a salir con hombres que estaban metidos en el tema de la droga y bebían y no sé qué, y las mamás le piden a Nestora que por favor la ayuden porque la comunidad había decidido linchar a estas chavas. Se habían enterado de que estaban con estos cuates y había habido desapariciones incluso de la gente del pueblo que se supone que las habían hecho estas personas. Entonces,
Lo que va a hacer Nestora en un momento determinado es intervenir para que la comunidad no linche a las chavas, y las agarra y las lleva a unas instalaciones cerca de un convento, que creo que eran del convento, no era dentro del convento, pero tenían que ver con el convento. Después de detenerlas y que había que, bueno, estarlas alimentando con dificultades y a lo mejor mal alimentadas, ¿no? Ella va a pedir una fianza, que son 5,000 pesos, por los gastos que se habían hecho de estas 4 muchachas, que es el papelito que va a enseñar el candidato Meade el día del debate electoral. Para esto ya viene de repente el ejército, detienen a Nestora, entra la Marina, la llevan a la cárcel de alta seguridad en Nayarit. En esa cárcel va a estar como 1 año y medio sin que le hagan, los testigos que llaman al juicio no aparecen, y dado que tenía la nacionalidad estadounidense, su marido, con los vecinos con los que vivían en Estados Unidos, le piden al director de lo que se llama clínica, que suena muy chistoso porque uno asocia clínica con cuestiones médicas, pero es una clínica legal de la Universidad de Seattle, al doctor Thomas Antioquac, le dicen que por favor siga el caso. Él empieza a seguir el caso y pide la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias. Para todo esto se hace desde la Cámara de Diputados en México una comisión a donde van 3 diputados a ver a las condiciones en las que está Nestora en la cárcel en Nayarit, y empieza a hacer una gestión para sacarla de esa cárcel de alta seguridad y traerla a la cárcel de mujeres en Tepepan, que es donde yo voy a hablar con ella por primera vez, aunque yo ya tenía información de lo que estaba pasando. Y bueno, a partir de ahí van a pasar 2 años, 8 meses en que no se logra, digamos, que ninguna de los gentes que habían denunciado secuestro aparezcan, y los jueces federales dicen, bueno, pues aquí no hay caso, ¿no? Además no hubo debido proceso, porque el hecho que ella tuviera una nacionalidad estadounidense hubiera implicado que se anunciara, se avisara al consulado, en fin, ¿no? El caso es que la dejan libre el año pasado. Y en el momento en que la dejan libre, evidentemente la gente a la que ella había afectado, tocado sus intereses económicos y políticos, es contactada por otro grupo de gentes. Esto son suposiciones, no tengo forma, digamos, de plantearlo más que como una interpretación, ¿no? Que les dicen, no, pues no es posible, o sea, hay que echarle más leña al fuego, y van, y esto lo ha dicho la gente de la comunidad, y con las mamás de las muchachitas que le habían pedido que las salvara, le dan 20,000 pesos a cada una de las mamás para que cambien la declaración. Y empieza a darse todo un tema que es trágico en nuestro país, que es la construcción de testigos falsos y cosas por el estilo. En esa situación, digamos, le llegan al candidato Meade unos días antes del debate, pues con los testimonios de estas víctimas que dicen, para mí pseudo víctimas, que dicen haber sido secuestradas. Al mismo tiempo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos va a hacer un documento en donde va a revisar y va a decir que la manera en que se detenía muchas veces la policía comunitaria a la gente, aunque estaba en sus funciones, pues que no estaban cumpliendo, digamos, los protocolo mínimo de derechos humanos, y que no les daban bien de comer, y que esto, y se va a usar también ese documento de la Comisión de Derechos Humanos. Alrededor de esto está la señora Wallace y el señor Martí, que han tenido secuestrados a sus hijos, y que cuando oyen la palabra secuestro, pues ya ni averiguan, o sea, vámonos todo en contra de quien pueda ser un secuestrador. Entonces, digamos, esa es la película que yo tengo en este momento en mi cabeza, ¿no? La que a mí me hace reaccionar y decir, bueno, pero, es decir, yo puedo entender que para muchas personas y para el candidato Meade, Nestora no sea una candidata legítima al Senado por las razones que quieran. Y podrán hacerle, digamos, la guerra que quieran políticamente. Pero lo que es indudable es que no es una secuestradora. Es una policía comunitaria que en sus funciones a lo mejor se equivocó, a lo mejor hizo alguna arbitrariedad, a lo mejor hizo cosas que no debía haber hecho.
de hacerle caso a las mamás, agarrar a las muchachas, meterlas, aunque sí creo que hizo bien de que no las lincharan, eso me parece que eso también hay que tomarlo en consideración, ¿no? Claro. Entonces, yo sí sospecho, acuérdense del sospechosismo. Y más en temporada electoral. Que en temporada electoral de repente haya surgido de nuevo todo esto como una forma de golpear a Andrés Manuel López Obrador y decir, miren, la palabra secuestrador en México tiene una connotación brutal. Claro. Entonces, decir, esta propuesta de él de amnistía la va a usar esta secuestradora. Entonces eso es lo que me parece vil, es decir, me parece que con todo, dicen que en el amor y en la guerra todo se vale y parece que en la política todo se vale. Yo sí creo que hay límites de la decencia y que revisar verdaderamente el caso de Nestora, que indudablemente debe de tener sus oscuros también y sus errores, ¿no? Pero confundir una policía comunitaria, ¿qué necesidad tenía ella? Que ella tenía la vida resuelta en Estados Unidos, ya tenía chamba, la nacionalidad, era legal, venía y le daba cosas a su comunidad. Iba a secuestrar a alguien por 5,000 pesos, que es lo que dice el papelito ese. Es un absurdo, ¿no? Pero con siete procesos de libertad, 7 órdenes de formar libertad ya en su mano. Sí. Y también son apelaciones. Apelaciones ahora. No también hay un uso, no solo de un candidato a la presidencia de la República, sino del gobierno federal y del gobierno estatal de Guerrero, de su caso. ¿No lo podría comentar después de esta pausa, esos 3 minutos? Claro. Vamos a una pausa y está aquí con nosotros en el estudio la antropóloga Marta Lamas hablando sobre el caso de Nestora Salgado. Marta, nos comentaba antes de estos 3 minutitos de corte, más bien, yo le preguntaba, ¿no existe el riesgo de que no solamente un candidato presidencial esté haciendo un uso político del caso de Nestora Salgado, sino también el gobierno federal y el gobierno de Guerrero? Porque causa extrañeza que ahora sí ya hay apelaciones por arte de magia. Claro, y además no es casualidad que es cuando Guerrero llega a gobernar el PRI, ¿no? El gobierno federal PRI, candidato del PRI, de repente se empieza como a aclarar algo que parecía muy extraño, porque además, digamos, a ella ya de sus procesos anteriores ya la juzgaron inocente, ¿no? Y las apelaciones nuevas todavía no se juzga. Entonces, debería de haber presunción de inocencia. Claro. Entonces, a mí lo que me sorprendía era alguien que ya fue declarada inocente y que todavía no se juzga con todo lo turbio que hay abajo de que vuelvan a sacar estas cosas, ¿no? Debemos de considerarla inocente hasta que el juez dictamine. Ahora, evidentemente la justicia en México es muy desigual, muy dispareja y muy interesada. Y en un momento político, bueno, ahorita va a ser como muy difícil para mí y para su equipo, pues como reconocer que se equivocaron. Es más fácil a lo mejor presionar con toda la presión que puede tener el candidato presidencial, su equipo y el gobierno federal y el propio gobierno de Guerrero para encontrarle algo y poder decir, ven, sí, tenía razón. Entonces, a mí sí me preocupa mucho este uso faccioso y me parece que es muy importante ver todo el proceso. Me parece muy importante hablar con Nestora, escuchar sus razones y revisar estas, ¿cómo se llama?, nuevas denuncias. Yo vi hace unos días cuando salió la conferencia de prensa que dio la señora Wallace y el señor Martí, donde había una muchacha con el pelo tapándole la cara y así toda llorosa diciendo, y se me hizo tan extraño porque yo pensaba, incluso hoy en día, que me parece muy bien, las mujeres violadas ya dan la cara y dicen, yo fui violada. Aquí no era ni una violación. Entonces, salir dando la cara, si tú estás acusando a alguien de agarrar y decir, a mí esta señora me secuestró, ¿verdad? O me hizo tal cosa, pero esta cosa de estar tapada y el miedo y todo, como que yo dije, bueno, qué cosa más extraña, ¿no? Entonces, bueno, yo espero, digamos, la esperanza es lo último que uno pierde en la vida, que estas nuevas apelaciones se revisen de la manera más limpia y más neutral y no se dejen influir por el momento político. Y espero de que después de que se revisen, ¿verdad?, y que Nestora quede como una policía comunitaria que a lo mejor se equivocó en esto, y esto, pero
que no es una secuestradora, que haya una disculpa pública de Meade, porque sí me parece que se la merece. Bueno, de hecho, ahorita decía, en la política todo se vale, incluso se vale pedir disculpas, ¿por qué no? Pero finalmente creo que aquí el equipo no se adentró tanto a la situación de Nestora. Imagino que ha de haber muchos casos por el estilo. Y sin duda alguna siento yo que incluso pone a la ciudadanía a poner en tela de juicio lo que vienen haciendo las instituciones, los trabajos que hace la policía y demás. Claro, bueno, lo del juez, la justicia, o sea, ya tuvo una resolución y es como decir, no me importa lo que hasta dijeron esos jueces federales, ¿no? Yo voy a decir que esta señora es secuestradora porque así le doy un golpe al candidato López Obrador. Entonces así uno de repente dice, pero por favor, yo... Claro. Y este recurso que está promoviendo el Instituto Nacional Electoral de la doble nacionalidad, ¿no también podría ser algo, pues lo que llamamos coloquialmente, una patada de ahogado? Le preguntábamos al consejero Nassif, a quien, por cierto, respeto mucho personalmente, pero le decíamos, ¿no se dieron cuenta de la doble nacionalidad de Nestora Salgado? Pero además yo no creo que la doble nacionalidad se deba de vivir como una cuestión exclusiva. Una cosa es cuando alguien es extranjero nada más y que no puede ocupar ese cargo, pero si tienes doble nacionalidad lo que quiere decir es que tú en México, digamos, es legal tener doble nacionalidad, no está cometiendo una ilegalidad. Y pensar que porque tiene doble nacionalidad va a ser sometida a los poderes de Trump o de Estados Unidos. Digo, alguien que ha estado viniendo, mandando su dinero, visitando a la gente toda la vida, ha demostrado su compromiso con México. Ahora, yo creo que esa es una discusión de constitucionalistas, ¿no? De juristas que puedan ver hasta dónde lo que dice la Constitución, la realidad actual y todo eso, más allá del caso de Nestora o no. Entonces, habrá que ver qué pasa. Por lo pronto, mientras, digamos, llega el 1 de julio y se vota, creo que sí es muy importante entender el tinglado político que se ha armado y todo lo sospechoso que resultan las personas que están acompañando ahorita las denuncias, ¿no? El mismo hecho de que sea en este momento con una fiscalía de corte priista en Guerrero. Entonces, todo eso es como para decir, híjole. Y creo que, bueno, que hay una discusión de fondo que es qué vamos a hacer con las policías comunitarias. En el caso de Guerrero son legales, en el caso de Michoacán no lo eran y detuvieron así a Mireles. Y creo que mientras el Estado no sea capaz de garantizar seguridad a las comunidades, sí, es muy importante que existan las policías comunitarias, ¿no? Y cuándo sí son legales y cuándo no, ¿no? Porque también centrado en esas discusiones. Por eso hay mucho que discutir, pero Nestora Salgado no es una secuestradora. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por aclararnos este punto y todos los tinglados en torno a este polémico caso. Muchas gracias a ustedes.